días otra vez. Que Dios le bendiga. Amén. Damos la bienvenida a aquellos que no habíamos visto desde el primer momento que saludamos a la iglesia. Queremos que a todos los que estamos aquí en esta mañana, el Señor pueda ministrarnos con el poder de su palabra. Esa es nuestra oración, mis hermanos. Acompáñeme a Mateo, por favor. Usted y yo sabemos que estamos allí en el Evangelio de Mateo. Estamos siendo ministrados por el recuento histórico doctrinal de el Evangelio de Mateo, este libro maravilloso que abre las puertas del Nuevo Testamento y contiene las enseñanzas y las pautas. Miren, no solamente las pautas éticas para la conducta del cristiano que nosotros pudimos ver en esta primera mitad, ¿verdad? En aquel famoso sermón del monte, sino que contiene las pautas doctrinales, contiene las pautas escatológicas, contiene las pautas acerca de la promesa del reino de los cielos. De hecho, este es el evangelio que se conoce como el evangelio del reino de los cielos. El evangelio de Mateo, esta porción de las escrituras que nos habla de Cristo y de la predicación del reino de los cielos, tal como Él asumió la responsabilidad de predicar. Y eso es lo que nosotros hemos estado estudiando y es lo que queremos ver en esta mañana de una forma más particular en el capítulo 16 de Mateo. Usted lo va a buscar y usted va a poner una marca allí. Capítulo 16 de Mateo, allí estamos. Pero como introducción en esta mañana, luego que usted ponga esa marca allí, puede ser bolígrafo, su pisabiblia, usted va a marcar allí Mateo 16 y me va a acompañar entonces a Efesios, capítulo 4. Una maravillosa carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia en Éfeso y que nos va a ayudar en esta mañana a construir un marco apropiado para el mensaje que la porción de Mateo nos regala. Efesios capítulo 4, versos 11 al verso 16. Dice la porción: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, ¿de qué? De todo viento de doctrina. Y usted puede leerlo, de cualquier viento de doctrina. Esa es una de las porciones de la palabra de Dios en las que todo usted puede intercambiarla por cualquiera y tiene el mismo sentido de la escritura. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Qué tremendo propósito el de la Iglesia de Cristo. No solo el sabernos objetos de su gracia y vivir una convicción pasiva, sino vivir una convicción que nos lleve
a crecer constantemente en el conocimiento de la persona de Cristo, a una convicción que sea capaz de evadir, apercibirnos y al mismo tiempo evadir toda suerte de doctrinas, toda suerte de falsas enseñanzas, y evitar entonces ser niños fluctuantes llevados por doquiera de toda esa suerte de doctrinas y falsas enseñanzas que abundan en medio nuestro, sobre todo cuando el mar está revuelto. ¿Usted me entiende? Cuando el mar está revuelto, cuando las condiciones de nuestro tiempo, cuando las circunstancias no solamente locales, sino cuando las circunstancias a lo mejor en el plano internacional, en el plano de la política internacional, en el plano de la pandemia que nos arropa. Mire, por eso decíamos desde el domingo pasado, con ese mensaje que el Señor Jesucristo impartió, confrontó con él a los escribas y fariseos con respecto a las señales de los tiempos que ellos no eran capaces de discernir. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos una responsabilidad y es la de discernir los tiempos conforme a la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos. Y esa responsabilidad es una responsabilidad que dibuja para nuestras vidas un camino claro, un camino de una piedad viva, activa, una consagración al nombre de Cristo, que no es una convicción pasiva y relegada a un momento de la historia donde yo hice una confesión de fe por Cristo. No, mi amado hermano, su salvación y mi salvación no solamente está en la historia cuando nosotros hicimos una confesión de fe por Cristo, está día a día en nuestras vidas, porque nosotros diariamente tenemos que vivir convencidos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Diariamente tenemos que vivir convencidos de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esa convicción es la que nos permite diariamente discernir la palabra de Dios, discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero al mismo tiempo, mi hermano, desechar las falsas enseñanzas y desechar la falsa doctrina y los falsos maestros que se levantan en medio del mar revuelto, porque usted sabe lo que sucede en el mar revuelto, ¿verdad que sí? Se pesca más fácil, ¿verdad que sí? En medio del mar revuelto se pesca más fácil. En la medida en que el contexto de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestro tiempo, de nuestro siglo, está como está, revuelto, en esa medida tiene mayor capacidad la mentira, las falsas enseñanzas de pescar adeptos, porque no vamos a la palabra de Dios, porque solemos dejarnos llevar de las fábulas, solemos dejarnos llevar del sensacionalismo de los comentarios, de las noticias, de lo que se enseña por aquí, de lo que se enseña por allá, de qué significa esto, de qué significa aquello. Y lo que yo estoy clamando, mi amado hermano, para esta iglesia, y en oración para la iglesia de Cristo en sentido general, es que nosotros podamos ser apercibidos de lo que está pasando, pero mire, dentro del marco de lo que la palabra de Dios dice, dentro del marco de lo que la palabra de Dios nos enseña para nosotros, porque ella fue dada para eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, mi hermano. Si la palabra de Dios no fuese revelada, ella no hablase de ella misma como útil, está bien que usted y yo la utilicemos como un adorno, entonces. Estaría bien que usted y yo la utilicemos en un pedestal allí, como un adorno, y mientras más adornada y más barroco sea la tapa de ese libro, pues mejor, porque es un adorno. Pero la palabra de Dios dice de ella que ella es útil, y si algo es útil es para usarlo. A mí que no me venga usted con una Biblia prístina, blanquita, sin un rayoncito. No, su Biblia usted la raya y usted le pone comentario, usted le pone highlight por ahí, marcador, y usted hace comentario al margen. Para eso es la Biblia. Para que usted y yo la usemos. ¿Sí o no? Es para eso. Porque ella es útil. Si algo por definición es útil, entonces usted y yo tenemos que usarla. Y tenemos que ser apercibidos de lo que es la voluntad de Dios en la palabra de Dios.
porque es el único medio que fue dejado para que nosotros conozcamos la palabra, la voluntad de Dios, su palabra. John Owen, teólogo del siglo XVII, dijo de esta manera, yo lo cito: el fundamento de la verdadera santidad y la verdadera adoración cristiana es la doctrina del Evangelio por su palabra. Lo que debemos creer. Entonces, oiga bien, cuando la doctrina cristiana es descuidada, abandonada o corrompida, la verdadera santidad y adoración también es abandonada, descuidada y corrompida. Termino la cita. Y si esto es verdad, mi amado hermano, en cuanto al riesgo que corre la doctrina, y es verdad, ¿cuánto más no será verdad la advertencia de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la existencia de falsas doctrinas en medio de nosotros? Y eso es lo que nosotros vemos en el pasaje de esta mañana, en ese cuadro donde el Señor Jesucristo y sus discípulos, ¿verdad?, se enfrentan o son confrontados por el Señor Jesucristo en materia de la convicción que ellos tenían sobre las palabras del Señor. ¿Qué estaban los discípulos del Señor en ese momento entendiendo acerca de las enseñanzas o de la palabra del Señor Jesucristo? Así que vaya conmigo allí en Mateo 16, ahora, donde usted puso su marca ahorita, para que nosotros veamos, ¿verdad?, esta porción. Mateo 16, verso 5 al verso 12. Verso 5 al verso 12. El riesgo de la existencia, el riesgo del impacto de falsas enseñanzas y falsas doctrinas que sigue presente en medio de nosotros. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos acerca de ese riesgo. Y nosotros vamos a ver en esta mañana, en esta porción, que a pesar de esa advertencia, los discípulos del Señor Jesucristo no entendieron la advertencia del Señor y tuvieron que ser amonestados por su falta de fe que les llevó a no entender la advertencia del Señor. Y mi amado hermano, usted y yo lo hemos evaluado y lo hemos meditado otras veces. Es tiempo entonces de que la iglesia se vea reflejada en este ejemplo. Y nosotros, usted y yo, podamos como iglesia de Cristo entender que necesita nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en el cuidado, en el sostenimiento y en la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Debe llevarnos, debe movernos, mi amado hermano, a entender todo lo que Él anhela para nuestras vidas, poniendo nuestros ojos en lo eterno, quitando nuestros ojos de lo temporal y poniendo nuestros ojos en lo eterno. Ese es el desafío de la vida cristiana, mi amado hermano. Y si usted y yo no hemos entendido ese desafío, que usted y yo tenemos los pies aquí, pero nuestros ojos, ¿dónde están? Nuestros ojos están allá, en el reino de los cielos, ¿sí o no? Allá es que está nuestra expectativa. Nuestros pies están aquí. Y nuestra labor y nuestro servicio y nuestro amarnos unos a otros es aquí que está. Pero nuestra mirada está en los cielos. Nuestros ojos están puestos en el galardón que es Cristo Jesús. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En todo el contexto bíblico, pero de manera particular, en esta porción, en esta mañana, usted va a ver cómo el Señor les amonesta a estos hombres que de manera casi insensata fallaron en su fe delante del Señor Jesucristo, queriendo el Señor Jesucristo justamente advertirles acerca de un problema mucho más profundo, de mucho mayor envergadura. Entonces, de inicio, ¿qué es lo que produce la falta de fe y la falta de confianza y la falta de dependencia, la falta de una relación íntima y estrecha con nuestro Dios, la falta de una vida de piedad que nos lleve a tener esa relación íntima día a día con nuestro Dios? Que nosotros tengamos nuestros ojos aquí en esta tierra y que no sepamos, que no seamos capaces de ver más allá. Que en todo tiempo
el umbral hasta donde nuestra evaluación de las cosas alcanza es corto. Es un umbral corto. Es lo temporal, lo único que somos capaces de ver. Mi amado, esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted y yo no estamos aquí para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. No venimos cada domingo en la mañana o no nos conectamos cuando deseamos conectarnos, cuando somos convocados por la iglesia para eso, para saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y cómo el Señor quiere que nosotros seamos cada día más como Cristo. No solamente lo que hagamos, sino lo que seamos. No es eso. Entonces vamos a estar apercibidos de esta cosa para que entendamos qué es lo que el Señor anhela y espera de nosotros. Mateo 16, verso 5, dice la palabra de Dios allí. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ay, cóntrale. Yo no sé si usted se está dando cuenta el tipo de pensamiento de los discípulos. Miren, mi hermano, déjeme decirle algo, déjeme hacer un paréntesis. A usted y a mí se nos permite hacer un juicio de valores sobre la condición de la percepción y de la mente, del carácter de estos primeros discípulos del Señor. Se nos permite. Lo que no se nos puede tolerar a la iglesia de Cristo es que hagamos lo mismo. Pero sí, nosotros podemos hoy, con la luz que el Señor ha derramado sobre su palabra para nuestras vidas, sobre todo porque estos hombres no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento en sus manos. Lo que tenían era la ley y a los profetas. Y usted y yo tenemos toda la palabra de Dios. Amén. Tenemos toda la palabra de Dios. Entonces se nos permite de alguna manera hacer un juicio de valor. Lo que no se nos permite es que nosotros podamos vivir de la misma forma. Que cuando el Señor en su palabra hable a nuestros corazones, nosotros tengamos nuestros ojos puestos aquí, en lo terrenal. Sigo leyendo, dice. Ellos pensaban dentro de sí, verso 7, de nuevo, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos pensaban eso. Y entendiendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Después de la amonestación, entonces entendieron. Son muchas las veces que usted y yo como iglesia de Cristo necesitamos ser amonestados para que luego podamos entender. Pero yo reitero, mi amado hermano, no es una excusa el que nosotros veamos este comportamiento en los discípulos y hoy nosotros querramos justificar actitudes similares. No, usted y yo tenemos la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos el ejemplo de los discípulos y la amonestación del Señor a los discípulos. Como para poder evitar caer en las mismas actitudes delante del Señor. Vamos a orar. Padre Dios del cielo, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú puedas dirigirnos. Tú puedas, oh Dios, hablar a nuestros corazones. Suplir la necesidad, oh Señor, que tenemos en nuestros corazones. Súplela con tu palabra y que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, el que se encargue de quitar, oh Señor, el velo de nuestros ojos y podamos ver tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Se ha dicho que no vemos
la vida, yo no sé si usted ha escuchado esta expresión, no vemos la vida como es, sino que la vemos como nosotros somos. Esa es una expresión que revela el sesgo natural que tiene el ser humano para evaluar todas las cosas. ¿Usted me entiende? El ser humano ve las cosas como realmente es él. No lo que realmente está sucediendo, sino que la apreciación de las cosas, tú y yo las terminamos evaluando conforme a lo que hay en nuestro corazón, conforme a lo que verdaderamente somos en nuestros corazones. Y de hecho, mi amado hermano, ese es el principio de la consejería bíblica. Si usted y yo hemos sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por su palabra, nosotros posiblemente escucharemos las palabras de la gente que necesita el consuelo y el consejo de Dios. Pero usted y yo seremos capaces de discernir los corazones por encima de esa palabra que las personas expresan. Ese es el principio de la consejería bíblica. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, hizo eso mismo en esta porción. Más que las palabras, el Señor escuchó los pensamientos de sus discípulos y supo que, aunque su preocupación era infundada, el problema de ellos no era necesariamente la carencia material. El problema de ellos era una falta de fe en sus corazones. Y el Señor Jesucristo abordó ese problema. Y nosotros vamos a estudiar ese abordaje en 3 puntos esta mañana. El primer punto de ellos lo hemos titulado Presta atención y guarda tu mente. El segundo punto lo hemos titulado Presta atención y confía en su cuidado. Y el tercer punto, y posiblemente el más relevante, lo hemos titulado Presta atención y discierne su voluntad. Presta atención y guarda tu mente. Presta atención y confía en su cuidado. Presta atención y discierne su voluntad. Vamos a ir al versículo número 5. Dice la palabra de Dios allí: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora yo quiero detenerme brevemente aquí en esta forma en la que nuestra versión Reina Valera 60 nos ofrece esta palabra del Señor. Porque es importante que nosotros entendamos el detalle. La expresión mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, tal como aparece en nuestra versión Reina Valera 60, parece una llamada de atención clara y directa. Por la forma en que está redactada, luce contener de inicio una llamada de atención a la advertencia en sí, a las palabras que él les estaba hablando, no necesariamente al objeto y al sentido de la advertencia. Te lo explico. Es como que yo vaya en este momento, ¿verdad? Y le diga a mi hermano Franklin, que está allá atrás: mira, pon atención a la consola del sonido. Una cosa es que yo le diga: mira, pon atención a la consola del sonido, y eso, ¿verdad?, de alguna manera llama su atención. Cuando yo le digo mira, ¿qué es lo que va a hacer Franklin? Ponerme atención, ¿sí o no? Ponerme atención para escuchar lo que yo le voy a pedir, lo que yo le voy a solicitar que haga. Ponga atención a la consola del sonido. Ahora, si yo voy y le digo a Franklin, mira y pon atención a la consola del sonido, ¿qué es lo que significa ese mira? Que no que me mire a mí, sino que mire la consola, ¿verdad que sí? Que mire la consola, que la evalúe y que entonces, ¿verdad?, ponga atención a los detalles que demandan su atención allí. Bueno, pues eso mismo es justamente lo que ocurre con esta forma, con esta versión Reina Valera 60, que queda un poquito
queda un poquito corta en su expresión original. De hecho, versiones anteriores a la 1960, de la misma Reina Valera, de la misma edición Reina Valera, lo dicen un poquito más apegado al texto original. La versión de 1909 dice: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ya con ese "y" ahí, usted sabe que no es a mí que yo te estoy pidiendo que me mire. Es que mires y evalúes lo que está sucediendo con la doctrina que está siendo enseñada por los fariseos y saduceos y tenga cuidado de ella. Eso en esencia es la gran diferencia que hay en esta declaración, la manera como la Reina Valera 60 lo dice y la manera en como otras versiones lo dicen. La Biblia de las Américas, por ejemplo, lo dice de una manera un poquito más clara: estad atentos y guardaos. Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La King James, una versión en inglés originalmente, dice: take heed and beware. Y ese take heed es presta atención y ten cuidado. Presta atención y ten cuidado. No es look at me and beware. No, es presta atención a lo que tú debes considerar con respecto a la doctrina y ten cuidado. Entonces, mi amado hermano, es necesario que nosotros entendamos que el Señor estaba señalando una necesidad particular de prestar atención, de estar atentos a las cosas que se están enseñando. No necesariamente desoírlas, porque ¿sabes qué? No es la sana doctrina. Yo ni siquiera le voy a prestar atención a eso. No, la palabra de Dios no me está diciendo eso en este momento. La palabra de Dios lo que me está diciendo es justamente lo contrario. Presta atención y ten cuidado. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mirad, considerad, estar atentos, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La palabra original, la expresión original allí en el griego habla de un discernimiento físico o mental acerca del objeto a considerar, y junto con la palabra prosejo significa sostener la mente, guardar la mente, tener cautela, estar atentos. Cuando tú combinas esas dos palabras, jorate kai prosekete, esa es la expresión en griego que está allí en original y nos habla del verdadero sentido de las palabras del Señor Jesucristo. Estar atentos a la levadura de los fariseos y los saduceos para que la puedan identificar y la eviten. Esas son las palabras del Señor Jesucristo allí. Estad atentos. El Señor Jesucristo comenzó a advertirles sobre amenazas reales en medio de la predicación del reino de los cielos que llevaba a cabo el Señor Jesucristo junto con sus discípulos. Existían otras doctrinas que atentaban contra la sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? En medio de ese tiempo, la forma más pura posible de la predicación de la palabra de Dios, ella misma, a cargo de no otra persona que del Señor Jesucristo, estaba amenazada por la presencia de falsas doctrinas. ¿Cuánto más ahora, mi hermano? ¿Usted me entiende? ¿Cuánto más ahora corremos el riesgo de prestar oído en términos de dejarnos llevar, no en términos de evaluarlo, porque ya vemos que la palabra de Dios nos está diciendo: evalúen todas las cosas para que puedan discernirlas y evitarlas? Los discípulos del Señor, mi amado hermano, no entendieron estas palabras y pensaban que Él les estaba amonestando porque no habían tomado pan para traerlos. De manera que el Señor Jesucristo nos expone la naturaleza del corazón de sus discípulos y al mismo tiempo, mi hermano, expone nuestro corazón para que nosotros prestemos atención y no solamente guardemos nuestra mente, sino que también confiemos en su cuidado. Mire cómo dice el verso 7. Y vamos a leer hasta el verso 11.
ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas setas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Es como que el Señor se haya puesto la mano en la cabeza cuando el Señor oyó a los discípulos pensando acerca del pan. Y el Señor dijo, pero que no es posible. ¿Cómo es posible que ustedes estén aún sin entendimiento? Los discípulos del Señor, mi amado hermano, tenían, como suele suceder muchas veces, con aquellas personas que no desarrollan una disciplina de piedad en su vida, tenían su cabeza en cualquier otra cosa. Aún tenían la vista en las cosas terrenales. De hecho, déjeme decirle, aún después de la resurrección, usted ve que usted y yo decimos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, y es en alguna medida cierto, al menos es el curso que lleva la historia de los discípulos y los coloca hasta el momento en que ellos reciben el Espíritu Santo allí en Pentecostés, y luego de allí entonces los discípulos son capaces de predicar el Evangelio del Reino con poder. Pero antes de eso, mi amado hermano, todavía en el momento de la ascensión, usted sabe lo que pasó con los discípulos. Todavía estaban preguntándole al Señor si el Señor iba a restaurar su reino en la tierra en ese tiempo particular. Vaya conmigo a Hechos para que usted vea. Hechos capítulo 1. Todavía después de la resurrección. Todavía después de la resurrección del Señor Jesucristo, los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, los discípulos tenían su mente, mi amado hermano, mire, en otra cosa. Hechos 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿qué dice allí? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire, mire. ¿Usted me entiende? ¿Cómo es, Nicole? Facepalm. El Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No estén pensando en eso. Ahora, eso sí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es, y entonces ustedes sabrán sí o no las cosas que han sido veladas. No, es ustedes recibirán poder y ustedes me seréis testigos. El Espíritu Santo que el Señor nos ha dado no es para un discernimiento especial, es para que nosotros prediquemos a Cristo. Es para que nosotros prediquemos a Cristo. Ese es el objetivo, ese es el propósito de que nosotros recibamos el Espíritu Santo cuando nosotros confiamos en la persona de Cristo para salvación de nuestras almas y permanezcamos aquí. Es para que nosotros prediquemos a Cristo. Pero los discípulos, mi amado hermano, y sirva este contexto histórico de los discípulos para que ustedes y yo podamos ver los discípulos, aún luego de la resurrección, tenían su mente en las cosas terrenales. Entonces, no es para enriquecer nuestro acervo histórico acerca de los discípulos. Es para que usted y yo evitemos lo mismo. Es para que usted y yo evitemos vivir como vivían los discípulos, teniendo al Señor al lado, congregándonos fielmente o no en una iglesia local, diciendo que somos cristianos, pero miren, con nuestra mente en las cosas de la tierra. A lo mejor ellos pensaban que la amonestación del Señor partía de la cantidad de panes que sobraron y que aún así ellos no habían llevado ni siquiera uno. ¿Usted me entiende? 7 setas sobraron, nosotros no trajimos pan.
¿Tú sabes lo que es eso? Pero mire, la primera amonestación del Señor Jesucristo fue justamente su falta de fe. Fue justamente su falta de fe. Y el Señor Jesucristo abordó la preocupación de los discípulos con respecto a la provisión, pero sin dejar de apuntar, sin dejar de poner su dedo sobre la verdadera llaga del corazón de ellos, una falta de fe, una falta de confianza de los discípulos. El Señor Jesucristo les amonesta de tres maneras. Hombres de poca fe, le dice. Eso es lo primero que le dice a ellos, allí en el versículo número 8. Hombres de poca fe. Entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Mire, el Señor Jesucristo se dirigió a los discípulos de esa manera, al menos en 5 ocasiones durante todo el recuento de los evangelios. Y no es fácil que hombres que fueron seleccionados por el Señor para caminar con el Señor tengan que ser amonestados de esta manera una y otra vez. No es fácil, pero es necesario. No es fácil, pero es necesario. Hombres de poca fe, le dijo el Señor Jesucristo. Déjeme decirle, el Señor Jesucristo, la manera en que abordó esta preocupación, infundada por demás, fue de la siguiente manera. Aún fuera ese el problema, aún no es el problema, no es ese. Yo no dije levadura por eso, insensatos, pero aún fuera ese, ¿cómo es posible que ustedes no hayan recordado? ¿Ustedes lo ven? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan recordado los 5,000 hombres alimentados con 5 panes? Y los 4,000 hombres alimentados con 7 panes. ¿Cómo es posible? ¿Les debiera quedar alguna duda sobre el poder del Señor para alimentarles? Si ellos confiaran en que ese Señor que alimentó multitudes, más de 10,000 personas, sumados ambos eventos, ¿tendría él la imposibilidad de alimentar a 12 hombres hambrientos? A los fariseos, mi amado hermano, al inicio del capítulo 16, el Señor les reclamó que mientras ellos eran capaces de ver las señales del cielo, no reconocían las señales de los tiempos. Pero a los discípulos les reclamó que no tenían sus pensamientos en los verdaderos desafíos que ellos enfrentaban. ¿Acaso era la falta de recursos el desafío de los apóstoles? ¿Usted cree que es la falta de recursos los desafíos de la iglesia hoy? El verdadero desafío de la iglesia hoy, mi amado hermano, es que la iglesia pueda discernir la voluntad de Dios para ella y pueda continuar adelante haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, salvando las dificultades que este tiempo nos ha presentado, pero con un norte firme de proclamar a Cristo, servirle en medio de nuestras vidas y apartarnos de iniquidad. Eso es lo que la palabra de Dios demanda del creyente. De una manera clara, mi amado hermano. Y esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. No es la falta de recursos materiales el problema. El problema es la falta de recursos espirituales en el corazón de la iglesia. El problema es la falta de fe en la iglesia. Ese es el problema. El Señor Jesucristo les amonestó con un segundo reclamo: hombres poco entendidos en las cosas espirituales. Ustedes no lo ven ahí, en esa porción. ¿No entendéis? Verso 9. Ustedes no entienden. ¿No entendéis qué? ¿No entendéis acerca del pan y de la masa y de la levadura? No, el Señor Jesucristo les está reclamando la falta de entendimiento y de discernimiento espiritual de las cosas. Es evidente que el Señor Jesucristo utilizó una palabra, haya sido en arameo o en hebreo, una palabra que movió a confusión en los discípulos. ¿Verdad que sí? Porque ellos pensaron en la levadura del pan. Es evidente que había una correlación sintáctica con esa
con el término que el Señor Jesucristo utilizó. Pero el Señor Jesucristo, mi amado hermano, esperaba de sus discípulos un discernimiento del sentido de sus palabras, no solamente de la forma de sus palabras. Esto es lo que usted y yo debemos siempre, mi amado hermano, hacer cuando estamos evaluando la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el sentido de esta revelación en cuanto a mi vida espiritual? ¿Cómo modela a Cristo en mi vida esto que yo estoy leyendo? ¿O esto que yo estoy leyendo es simplemente para un conocimiento cultural de la palabra de Dios? Saberme todos los libros en orden y dónde están los libros de la palabra de Dios, los profetas menores, dónde están los personajes de la palabra de Dios. Si me dicen un versículo al aire, saber en qué libro está. ¿Usted cree que para eso nosotros leemos la palabra de Dios? O el discernimiento que el Señor quiere que tengamos de ella es que nosotros sepamos cómo afecta mi realidad eterna lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Cómo modela esta revelación mi carácter más que mi conducta? Déjame decirle, la conducta es secundaria. La conducta es consecuente del carácter. La palabra de Dios modela nuestro carácter. Y el carácter suyo y mío debe reflejar a Cristo. Amén. Si el carácter suyo y mío no refleja a Cristo, si el carácter suyo y mío no está tallado, no está cincelado por la palabra de Dios y se parece a Cristo, ¿qué conducta te va a esperar de un cristiano? Que no se parezca a Cristo, cuyo carácter no sea el carácter de Cristo. Entonces el carácter es secundario, la conducta es secundaria. El carácter es lo que usted y yo debemos formar con el sentido de la revelación de su palabra. Y por eso es que el Señor apela a que nosotros seamos entendidos acerca de la voluntad de Dios, que seamos entendidos en lo que es su palabra de manera histórica y literal en este momento, la palabra que el Señor Jesucristo les estaba hablando a los discípulos. ¿Cómo que ustedes entienden que yo estoy hablando de levadura? Entiéndanme en términos espirituales. Hombres sin entendimiento, hombres de poca fe. Pero miren una tercera amonestación que el Señor Jesucristo hace. Hombres sin memoria de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Hombres sin memoria de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros somos la única creación de Dios. Los únicos componentes de la creación de Dios que olvidan lo que Dios ha declarado y lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. El resto de toda la creación, miren, obedece, le da gloria al Dios de los cielos. Los cielos, el sol, la luna, los mares, la tierra, la fauna, la flora, todo glorifica a Dios. Todo glorifica a Dios sin olvidar ninguna de las cosas que Dios ha declarado. El único, y usted sabe que es a causa del pecado, el único que olvida lo que Dios ha declarado es usted y yo, es el ser humano. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos de lo que Dios ha declarado para nosotros. Por eso es que el salmista dice, mi amado hermano, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No es la voluntad de Dios que usted y yo nos olvidemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que usted y yo recordemos día a día la manera en cómo Él ha obrado, la manera en cómo Él ha bendecido, la manera en cómo Él ha rescatado nuestros corazones del polvo de la muerte y la condenación eterna. A veces yo leo por ahí algunas publicaciones de personas famosas, personas conocidas, artistas, actores, actrices de Hollywood, no sé, de la música. Tengo ahí una cuenta de Twitter, el hermano Franklin me sigue de vez en cuando. Y me controla también, me dicen por ahí. Tengo una cuenta por ahí donde veo algunas publicaciones, algunas personas a veces publican, ¿verdad? No sé, no recuerdo el nombre, ahora vi hace poco una publicación
que decía 20 años sobrio. Y decía otras cosas como, bueno, como una declaración de victoria, de fortaleza, de gozo. 20 años sobrio. Y continuaré con el esfuerzo que, no sé, en ningún momento dio gloria a Cristo. Evidentemente no era una persona cristiana. Pero me llamó la atención. Parece que era una persona que había estado, ¿verdad?, batallando o lidiando con algunas adicciones particulares en su vida. Y decía con victoria y con gozo, 20 años sobrio. Pues mire, déjeme decirle, yo le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios, que yo tengo 52 años sobrio. 52 años sobrio tengo yo. Pastor, pero usted nunca ha sido un alcohólico ni un adicto de nada. Bueno, pero el Señor me libró como quiera. Como quiera el Señor me libró, o no fue el Señor que me libró de caer en una adicción particular. Entonces yo tengo 52 años sobrio. Toda mi vida. Digo, no he cumplido todavía los 52. Pronto ya. ¿Verdad, Bernardo? Pronto ya. Casi, el hermano Bernardo y yo cumplimos casi juntos. No podemos olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos olvidarlo. Aún sea cuando el Señor nos haya librado desde nuestro nacimiento, para nosotros vernos involucrados en alguna práctica de pecado o en alguna situación que posiblemente pudo haber afectado nuestras vidas para siempre. ¿Quién fue que hizo entonces que nosotros fuésemos librados? ¿Fue o no el Dios de los cielos? Entonces yo tengo 52 años sobrio. Gloria a Dios. No podemos olvidar ninguno de sus beneficios. El problema de estos hombres era su falta de confianza en el Señor, su falta de fe en las promesas y en la obra del Señor. Por más reiterativa y llena de gracia que ésta haya sido en medio de ellos, una y otra vez, el Señor alimentaba a las multitudes y ellos olvidaban y desconfiaban y se atemorizaban y pensaban que no tenían pan. El interés del Señor, mi amado hermano, en este momento era advertirles sobre peligros reales e inminentes en medio de la sana doctrina. Pero la falta de fe, la falta de confianza en el Señor, el no ser capaces de recordar las cosas que el Señor había hecho en sus vidas, no les permitía estar atentos y alertas a las cosas verdaderamente importantes que el Señor quería recordarles. Es la manera en como Pablo lo escribe a la iglesia, a los colosenses. No lo busque, yo lo voy a leer. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pastor, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo vivir en esta vida y ser una persona funcional? Trabajar, estudiar, atender a mi esposa, a mis hijos, mis negocios, ser efectivo en ello, pero al mismo tiempo tener la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, ante todo, mi amado hermano, teniendo el Espíritu de Dios. Usted no puede lograr este balance en su vida sin el Espíritu de Dios en su vida. Eso es lo primero. ¿Y cómo yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida? Ante todo, entendiendo tu condición de pecado, confesando a Cristo como Señor y Salvador, y entregándole tu corazón a Cristo para que tú puedas tener salvación y vida eterna. Porque solamente el que ha sido regenerado por el Espíritu es capaz de vivir con los pies en esta tierra y entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Solamente el cristiano puede hacer eso. Solamente el cristiano puede entender hoy la necesidad de clamar y de orar por Israel, pero a sabiendas de que fueron ellos los que rechazaron a Cristo, de que fueron ellos mismos los que rechazaron a Cristo Jesús. Entonces yo no puedo reducir, yo no puedo procurar que en busca de un clamor ideológico, político, que merme mi predicación de Cristo. No, yo tengo que seguir predicando a Cristo Jesús. Yo tengo que exponer a Cristo. Sí, yo estoy orando por Israel, pero yo sigo predicando a Cristo.
a pesar de que pareciera que ambas cosas son contraproducentes. ¿Por qué? Porque ellos siguen esperando al Mesías. El Mesías que vino y que ellos mataron nunca ha llegado para ellos. Y parte de la historia, no vamos a debatir eso aquí en esta mañana, pero parte de la historia que los ha llevado a donde están hoy ha sido la disciplina del Dios soberano por haber rechazado al Mesías anunciado. Pero usted y yo tenemos que orar por Israel. Amén. Tenemos que discernir las cosas, mi amado hermano, y nuestra mirada y nuestro pensamiento tiene que estar en las cosas de arriba. No puede estar en las cosas de la tierra. Finalmente, presta atención y discierne su voluntad. Presta atención y guarda tu mente. Presta atención y confía en su cuidado. Y finalmente, presta atención y discierne su voluntad. Verso 12. Entonces, dice la Biblia, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mi hermano, entonces, óigame bien, no es como para decir, tenemos la sana doctrina, por tanto, no debemos preocuparnos por las falsas enseñanzas que nos rodean. ¿No? Porque si el Señor mismo, que era el responsable de la predicación de la sana doctrina en ese momento, les advirtió sobre las falsas doctrinas a los discípulos, la falsa doctrina de los fariseos y los saduceos, es porque a pesar de que hayamos sido o estemos siendo instruidos en la correcta doctrina, debemos prestar atención a las mentiras que se predican alrededor de nosotros y estar advertidos, estar apercibidos de todo, velando y estando sobrios, mi amado hermano, entendiendo cómo son todas las cosas, entendiendo cuál es el fundamento de las verdades que se predican o de las medias verdades o de las falsas verdades que se predican, para nosotros poder discernir, para nosotros poder estar apercibidos. El Señor no quiere, el Señor declara en su palabra de manera explícita que su deseo, su anhelo es el creyente vivo, activo, consagrado, apercibido de todas las cosas, con una esperanza firme en la promesa de Cristo. Sencillo y sabio a la vez, como serpiente. ¿Usted me entiende? Ese es el balance que el Señor Jesucristo espera de nosotros. ¿O no es así que Él nos envía? Sabio como serpiente, pero sencillo como palomas. Apercibido de todas las cosas. Mire, déjeme decirle una cosa. No es un vendido. ¿Usted me entiende lo que es un vendido? Un vendido, una persona que va a donde va, un Vicente, que va a donde va la gente. No, el cristiano no es eso. Es todo lo contrario. El cristiano camina contracorriente. En este mundo, el cristiano camina contracorriente. ¿Y qué le lleva a usted caminar contracorriente? Por favor, ponga atención. Yo lo que no quiero es que sea un esnovismo lo que le lleve a usted a caminar contracorriente. ¿Usted me ha entendido? ¿Sabe qué es un excentricismo de mi parte? Yo camino contracorriente porque soy excéntrico. No, mi hermano, es porque usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y le dice a usted, le da el discernimiento para entender cómo es que están todas las cosas ocurriendo. Entonces, al discernirla, usted y yo somos capaces de decir, no, pero es que no es por ahí que yo voy. La palabra de Dios me dice que es por aquí. Ese es el entendimiento que usted y yo debemos tener. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? ¿Cuál era la doctrina? La doctrina de los fariseos descansaba, mire, fundamentalmente en las tradiciones de los hombres. En las tradiciones de los hombres, los fariseos abultaban la ley de Dios. Los fariseos agregaban, lejos posiblemente de quitar los fundamentos, pero le agregaban y adulteraban los fundamentos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que los fariseos hacían constantemente como parte de una doctrina, como parte de su doctrina. Creían en la salvación por las obras de la ley. Y eran, como veremos más adelante aquí en el estudio de Mateo, no lo veremos hoy, más adelante lo veremos,
de los que colaban el mosquito y tragaban el camello. En otras palabras, miren, fueron los padres del legalismo en la iglesia cristiana, en la fe cristiana. Fueron los padres del legalismo, fueron los fariseos. Esa era la doctrina de los fariseos. Sin dejar de predicar la sana doctrina del evangelio del reino de los cielos, el Señor Jesucristo refutó constantemente, insistentemente, la doctrina de los fariseos. Cuando enseñó sobre la justicia y las pautas éticas en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo enseñó sobre la oración, ¿qué dijo? No seáis como los hipócritas fariseos que oran en medio de la plaza para que todo el mundo lo vea. Cuando enseñó sobre las limosnas, ¿qué dijo? No seáis como los fariseos que hacen tocar trompetas delante de ellos cuando van a echar una moneda. El Señor constantemente recriminaba a los fariseos y a los saduceos en toda su enseñanza de manera muy particular. De hecho, lo que se dice que fue el discurso que sentenció su muerte. En el capítulo 23, aquellos insultos públicos, como quien dice, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le profirió a los fariseos, diciéndole, escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas. Y se lo dijo, mire, recurrentemente. Que se sientan en la cátedra de Moisés y estará bien hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. El Señor Jesucristo constantemente refutó la doctrina de los fariseos. Pero ¿cuál era la doctrina de los saduceos? El Señor Jesucristo también apuntó a la doctrina de los saduceos. Marcos, si leemos esta misma porción en Marcos le llama la doctrina de Herodes. Y es posible que sea porque, ¿verdad? Los saduceos, los fariseos eran la clase media baja. Eran ¿verdad? Los más aceptados por el pueblo, sostenían el populismo en términos prácticos, pero los saduceos era la alcurnia religiosa de la época. El Sanedrín, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, todos esos componentes famosos del Sanedrín no eran fariseos, eran saduceos. Y los saduceos tenían por norma codearse con los gobiernos. Cualquier similitud con algún dogma religioso actual es pura coincidencia. Pero eso eran los saduceos, mi amado hermano. Y mire que Pablo, en su sabiduría, vaya conmigo a Hechos 23, por favor. Pablo, en su sabiduría, supo aprovechar esta diferencia doctrinal que había entre los saduceos y los fariseos. Mira lo que le pasó a Pablo en el capítulo 23, verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, en un momento que estaba siendo juzgado en el concilio del Sanedrín, dijo, alzó la voz en el concilio, diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijos de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ay, mi madre, ¿para qué fue eso? Ya ahí mismo desató Pablo una discusión entre los dos bandos. Dice el verso 7, cuando dijo esto, ¿qué dice allí? Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran revuelo, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, y oigan, hasta se pusieron del lado de Pablo. Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza.
divisiones doctrinales en el seno del concilio del Sanedrín. Pablo se aprovechó de esa división. Y el Señor Jesucristo advirtió acerca de la doctrina de unos y de la doctrina de otros. ¿Cuál es la sana doctrina de la iglesia, mi amado, entonces? ¿Cuál es la sana doctrina de la iglesia de Cristo? Ante todo, yo necesito recordar lo que siempre hemos dicho. La salvación, mi amado hermano, no viene por ninguna iglesia, por ninguna denominación. La salvación solamente viene por Cristo Jesús. Es imperativo que nosotros entendamos que eso incluye a la Iglesia Bautista Evangélica. Porque si somos coherentes y decimos la salvación no es por iglesias, entonces nosotros también tenemos que incluirlo. ¿Usted me entiende? Nosotros no podemos argumentar una exclusividad de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. No la iglesia bautista. Gloria a Dios por nuestra historia bautista. Gloria a Dios por aquellos hombres que derramaron su sangre para hacer primar la autoridad de la palabra de Dios. Que esto es lo que identifica a la iglesia bautista. Que nuestro protagonista es que el pastor, no, la palabra de Dios. La palabra de Dios que revela a Cristo Jesús para salvación. Ella es la autoridad de esta iglesia y la autoridad de toda iglesia que se llama iglesia bíblica es la palabra de Dios. No es la confesión de fe bautista, es la palabra de Dios. Usted y yo somos cristianos, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu antes de ser bautistas. E insisto, esto no es un menosprecio en nuestro legado o del legado bautista para la iglesia. Amamos el legado bautista, atesoramos y abrazamos la denominación bautista, pero eso no es lo que nos salva. Si queremos ser coherentes, usted y yo debemos entender que lo que nos salva es la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos salva, mi amado hermano. Su salvación y la mía no fue ni será nunca por la iglesia. Fue por Cristo y su gracia que nos rescató de la oscuridad de nuestra entenebrecida comprensión de las cosas y quitando un velo de nuestros ojos nos permitió ver su luz admirable. Esa es la realidad, mi amado hermano. Gloria a Dios por las iglesias bíblicas que entiendan eso. No pretendan asumir la exclusividad de la verdad. La verdad que nos muestra al Salvador es el Evangelio de la cruz de Cristo. Esa verdad, esa noticia que es pregonada, esa noticia acerca de su obra en la cruz y por medio de la fe como una gracia de nuestro Dios. Esa es la obra que se anuncia, esa es la obra que tiene que ser predicada a toda criatura. Ese es el anuncio, ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que una iglesia o una denominación debe preocuparse por predicar. Ahora, ¿cuál es el problema, mi hermano? El problema es que en su pecado el hombre ha sabido adulterar ese mensaje. El hombre ha sabido adulterar ese mensaje fundamental de la salvación por medio de la fe en Cristo. Y usted sabe, sobre todo en este tiempo, que una bebida adulterada puede causar la muerte. O dejarte ciego. ¿Qué hace una bebida adulterada? ¿Qué es una bebida adulterada? Una bebida que carece de elementos particulares o que contiene otros elementos que no forman parte de la composición que debía ser. Y reacciones a lo mejor desconocidas allí, químicas, hacen que usted, mire, pueda enfermar y morir. Usted puede salir por ahí diciendo que Cristo salva, pero también decir que hay que guardar ciertos días de la semana o abstenerse de comer ciertos alimentos para ser salvo. ¿Usted me entiende? Ese es el problema. Ese es el problema. Usted puede salir por allí diciendo que Cristo salva, pero que usted debe además tener una unción especial del Espíritu que sea evidente por medio del hablar en lenguas o de otros dones y que si no, usted no ha sido salvo. Ese es el problema. Que lo que usted le ponga al lado a Cristo
mire, ya hace la obra de la cruz inefectiva. Y eso es una falsa doctrina. Porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente y por tanto consumada fue nuestra salvación. No necesita más nada. Cristo no necesita más nada al lado de él. Te puede salir por ahí diciendo que Cristo salva, pero también decir que Cristo no es Dios, que solamente es un profeta o un ungido, o a lo mejor un Dios menor. Ese es el problema. El problema es que usted puede salir por ahí diciendo que Cristo salva, pero que además las tradiciones de la iglesia son igualmente valiosas. Y que usted no puede venir a Cristo directamente, sino por medio de su mamá. Ese es el problema. Entonces, mire, no me le ponga nada al lado a Cristo, porque Cristo es suficiente. Y su palabra es suficiente. Nada que coloque algo al lado de Cristo puede llamarse sana doctrina. Nuestra salvación es solamente por la fe en su obra de la cruz, y eso es por pura gracia de Dios. La sana doctrina se fundamenta en un reconocimiento diario de nuestros pecados y nuestra necesidad diaria de su perdón. La sana doctrina se fundamenta en un amor a Dios por encima de todas las cosas y un amor a mi prójimo como si fuera yo mismo. La sana doctrina se fundamenta en un caminar en santidad, porque la gracia, que es completamente externa a mí, la gracia que me salva, es también la gracia que me transforma para yo vivir en santidad. La sana doctrina se fundamenta en una convicción de que la palabra de Dios es suficiente para mi vida, porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Nosotros no necesitamos más nada que lo que está aquí entre Génesis y Apocalipsis. Ella es la revelación de Dios para nosotros. La sana doctrina se fundamenta en mi convicción de que yo debo predicar a Cristo a las naciones. Porque por cuanto a él le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra, nosotros fuimos enviados para ser discípulos y para predicar a Cristo Jesús. La sana doctrina se fundamenta en una esperanza viva de que el Señor Jesucristo volverá para tomar a su iglesia y así estar para siempre con él. Esos son los fundamentos de la sana doctrina, mi hermano. Usted le puede poner a eso todo lo que usted quiera, siempre que salga de la palabra de Dios. Amén. Amén. Siempre que salga, mira, de lo que usted y yo ya hemos estudiado. Los principios éticos del comportamiento cristiano, el sermón del monte, las pautas éticas del cristiano, las pautas doctrinales de las epístolas del Nuevo Testamento, la aplicación práctica que regularmente también contienen esas epístolas en el Antiguo Testamento. Todo eso usted se lo puede agregar a este esqueleto y esa es la doctrina de los apóstoles. Esa es la sana doctrina de los apóstoles. Pero usted y yo tenemos que conocer a qué se refiere la sana doctrina. Porque muchas veces nos encontramos con cristianos o con iglesias que, mire, seleccionan la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? Esta parte me gusta, esta parte no me gusta. Esta parte yo, como no la entiendo, no me gusta. Pero esta parte sí me gusta. No, mi hermano, el púlpito que glorifica a Dios en una iglesia es el púlpito que predica todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y para eso que usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ciertamente contiene algunas cosas que son complejas. El mismo apóstol Pedro lo dice. Hay algunas cosas que escribe Pablo que son difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué? ¿Por eso lo vamos a dejar? No, usted y yo tenemos que comernos la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. No podemos simplemente vivir de leche espiritual. Tenemos que llegar a ser capaces de procesar el alimento sólido. Eso es lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Segunda Timoteo 4, 2 y 4, y con esto termino. Segunda Timoteo 4, 2 y 4. El apóstol Pablo insta a su hijo en la fe a que predique la palabra, a que inste a tiempo
y fuera de tiempo, a que redarguya, a que reprenda, a que exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué usted cree que él lo hará? ¿Con qué herramienta usted cree que él lo hará? Con la palabra de Dios, porque ella es la que es útil para redarguir, para reprender. No es esa la que es útil para eso. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y mire por qué, verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando lo que se esté predicando es una falsa doctrina, una distorsión de la doctrina de la palabra de Dios. Y la gente, aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, mi hermano, déjeme decirle esto. Esta iglesia es una iglesia pequeña. Esta iglesia no tiene pretensiones adicionales a las de continuar predicando la palabra de Dios a todo aquel que quiera disponer su corazón y su oído como miembro de esta comunidad, como miembro de esta iglesia local, para ser instruido en la palabra de Dios. No hay mayores pretensiones que esas. Nosotros lo dijimos ya en otro contexto. Yo cambio fácilmente todo nivel de notoriedad por una fidelidad constante al Señor. Nosotros y este púlpito, lo que busca y lo que anhela y nuestra oración, mi amado hermano, es para que se mantenga predicando la sana doctrina. Todo el consejo de Dios, porque habrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina, dice la palabra. Llegará tiempo en que no se predicará la sana doctrina. Es nuestra responsabilidad hoy predicar estas cosas y advertir a la iglesia. Es nuestra responsabilidad hoy recordarle a la iglesia la necesidad de que nosotros tengamos un discernimiento espiritual de las cosas y seamos entendidos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad. Que tú y yo entendamos que aunque trabajamos y nos movemos y vivimos en este mundo haciendo un esfuerzo para nuestro desarrollo terrenal, mire, mi hermano, usted y yo no podemos ser vendidos, usted y yo no podemos ser como Vicente con respecto a las cosas que están sucediendo y con respecto a las verdades espirituales que gobiernan nuestra vida, que gobiernan nuestra existencia. Aún gobiernan las de aquellos que no han confesado a Cristo. Las verdades soberanas, el decreto de Dios sobre todas las cosas, aún gobierna la vida y el designio de aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la ira de Dios está sobre el que no ha creído en Cristo Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana o estás conectado y no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo necesito que tú entiendas que no es tan sencillo. No es tan sencillo como que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No, el versículo no se acaba ahí. El versículo dice, más la ira de Dios está sobre él. De manera que no es tan sencillo. Es necesario que tú entiendas la urgencia que tú tienes para recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Es necesario que tú lo entiendas. Si alguna levadura nosotros debiéramos evidenciar, es la levadura de la palabra de Dios. Que ella crezca en medio nuestro, haciéndonos al mismo tiempo, como la buena levadura, crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y leo en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, como leímos en la introducción, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque si como masa que somos del cuerpo de Cristo no crecemos por la acción de la levadura de la palabra de Dios, nos habremos hecho tardos para oír. Y tú sabes lo que dice la palabra de Dios con respecto a los que se hacen tardos para oír. Hebreos 5. Cuando debimos ser ya maestros después de tanto tiempo, continuaremos teniendo necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y llegaremos a ser tales que tendremos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice la Biblia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esa es la voluntad de Dios para su iglesia, que tú y yo sepamos discernir todas las cosas. Que tú y yo sepamos discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que está bien, cómo es que yo como creyente debo responder a las condiciones que nos arropan en este tiempo, cómo yo debo responder cuando soy cuestionado. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que tú y yo sepamos discernir para que aún en una respuesta simple que nosotros tengamos que dar en una conversación, podamos glorificar al Dios de los cielos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por confrontarnos con tu palabra. Gracias, Señor y Dios, por darnos tu palabra, oh Señor, y por las amonestaciones que nosotros vemos que son dadas en tu palabra. A lo mejor hoy, oh Señor, nos levantamos con cierta razón o con cierto nivel de indignación a ver la respuesta de los discípulos. Pero ciertamente, oh Dios del cielo, tenemos un corazón propenso a fallar delante de ti de la misma forma. Por eso fue dejada tu palabra, oh Señor, y el ejemplo y el testimonio de esos hombres, oh Señor, que tú llamaste, como nos llamaste a nosotros. Nos has llamado por medio de tu Espíritu Santo, oh Señor, para que vengamos a un conocimiento de Cristo y su voluntad. Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a ella. Y si aquí hay alguien, oh Dios del cielo, si aquí hubiera alguien, y si hubiera conectado, oh Señor, con nosotros ahora de manera electrónica, si hubiera alguien escuchando este mensaje en este momento, aún posteriormente, que no tenga a Cristo como Salvador, toma estas burdas palabras, oh Dios, toma estas insuficientes palabras y utilízalas conforme a tu propósito para traer a salvación. Da convicción, oh Señor, convicción sencilla pero transformadora de pecado, de justicia y de juicio, y que Cristo pueda ser visto para salvación y vida eterna. En su nombre te lo pedimos. Amén.